Buenos días, tardes, noches. El motivo de esta plática es que podamos establecer o podamos realizar a cabo una buena búsqueda de información. Es por eso que esta presentación lleva por título Estrategias para la búsqueda de información. La presenta su servidor, doctor Arturo Ramírez Peralta, y está dentro del contexto de las unidades de aprendizaje, Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2 del Programa Educativo de QVP. Bueno, nosotros partimos que tenemos una idea original del proyecto de investigación para llevar a cabo esta búsqueda. Esta idea original puede ser un título tentativo, un título previo, un título eh, provisional, o puede ser un planteamiento del problema. Se encontrará bacilos serios en queso de cincha artesanal. Ese sería un planteamiento. De nuestra idea original que nosotros tenemos, identificamos palabras que nos ayudan a organizar la búsqueda de la información. Eso es lo que nosotros denominamos palabras clave o keywords. En este caso, identificamos como palabras clave o importantes para la información, para la búsqueda, a bacilos serios, a queso, artesanal y a mercados. También es importante mencionar que dentro de nuestra misma propuesta de investigación podemos tener palabras que no se pueden utilizar debido a que son demasiado específicas. Por ejemplo, la de Chilpancingo. Esa es una palabra muy específica. Si quisiéramos hacer algo más general, pues podríamos decir México, ¿no? México es más general que Chilpancingo, o incluso Guerrero todavía es más general que Chilpancingo, y podemos encontrar una mayor cantidad de información. Una abundancia de este tipo de palabras muy específicas nos podría indicar que tenemos errores en el título o en el planteamiento del problema. Entonces siempre hay que revisarlas. También es importante decir que una palabra clave no necesariamente está constituida por una sola palabra, sino que puede ser la combinación de estas. Por ejemplo, sería bacilos serios. No podemos meter como palabra clave a serios por un lado y a bacilos por otro, ¿no? Siempre van a funcionar combinadas. Por ende, con todo lo anterior que revisamos, pues también no todas las palabras de un título funcionan como palabras clave. Por lo tanto, surge la pregunta de cómo puedo identificar que las palabras que ocupé o seleccioné de mi título, de mi posible planteamiento, pueden funcionar como palabras clave. En este sentido, nosotros nos apoyamos de diferentes software o de diferentes páginas de internet. Uno de ellos es la página de Mesh, a la cual vamos a acceder a continuación. La página, la información que nos brinda es esta. Siempre va a estar la nota de COVID. Aquí nosotros colocamos nuestra palabra clave. Por ejemplo, yo coloco bacilos serios y nos dice que efectivamente sí es una palabra clave y que esta palabra clave pertenece a estos rangos taxonómicos, que es una palabra única y que la podemos asociar con otras palabras, como por ejemplo bacilos serios soil, dust o plants, que quiere decir suelo, polvo o plantas, y nos da una pequeña anotación, ¿no?, de quién es Bacillus cereus, que es una bacteria que es común encontrarla en el suelo y que ampliamente se distribuye en diferentes alimentos. Así como buscamos Bacillus cereus, también nosotros podemos buscar, por ejemplo, food, que nos dice que efectivamente es una palabra clave, food, que es una como anotación, que es una sustancia que tomamos para proveer nutrientes al cuerpo, que también la podemos buscar como diet,
como nutritional physiological fenómeno, como requerimientos nutricionales, o que incluso una planta pues, es comida, ¿no? Que la podemos combinar con otras palabras clave dependiendo de lo que busquemos. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis, buscarla como food analysis. Si queremos hablar de leyes, ponerle legislation and food. Si queremos la parte microbiológica, buscarla como food microbiology. Si queremos la parte de parasitología, food parasitology. Si queremos la parte de intoxicación alimentaria, buscarla como foodborne disease. O si queremos ver la parte de distribución como food supply, ¿no? Entonces, esa es otra palabra clave. En el ejemplo anterior también estaba mercados, que podemos buscar supermarket como palabra clave. Efectivamente, la palabra clave no es supermarket, sino supermarkets. Es única la palabra, se refiere como a aquellos lugares de autoservicio, tiendas de abarrotes o donde se produzcan alimentos frescos o carnes, y que también se puede buscar de esta manera, ¿no? Como grocery store. También les decía que no todas las palabras en nuestro título pueden ser palabras clave, y les ponía el ejemplo de Chilpancingo, que también es demasiado específico. Si nos vamos, aparentemente es como si no lo hubiera cargado, pero hasta el final nos dice que no hay resultados para Chilpancingo como término médico en esta base de datos. Entonces, este software o esta página pues, les va a brindar mucha información de cómo buscar estas palabras clave. Aquí nosotros podemos observar lo mismo, un pequeño resumen. Entramos a la página. Aquí colocamos lo que nosotros consideramos como palabra clave. Nos da la información, que era lo que ya les decía. Y por otro lado, cuando una palabra no es clave, pues también nos dice, ¿no?, que no hay resultados para esa palabra, probablemente porque no es una palabra clave. Por otro lado, es importante que nosotros podamos ocupar los operadores booleanos, que se entienden como aquellos que nos permiten discriminar información. Los comunes que nosotros tenemos es and, or y not. Para and, nosotros podemos ajustar con y, con no para or, y con no para non, not. En el caso de y, nos recupera las referencias, o and, nos recupera las referencias que incluyen ambos términos. Por ejemplo, si yo le pongo Bacillus cereus and food, en el título o en el abstract deben de ir las dos palabras, Bacillus cereus and food. Por otro lado, tenemos or, que nos recupera todos los artículos en los cuales tengamos, por ejemplo, Bacillus cereus or food, nos recupera todos los que digan Bacillus cereus, todos los que digan food y todos los que están combinados. Es por eso que en el esquema vemos el universo. En el caso de and, pues solamente nos recupera aquellos que coincidan con ambas palabras clave y nos deja fuera a los que solamente tienen una u otra palabra clave. En el caso de or, y como nos interesan ambas, nos puede dar el resultado de una, de la otra, de ambas. Y por último, en el caso de not, excluye a la segunda palabra clave. Por ejemplo, Bacillus cereus not food nos indicaría toda la información que hay de Bacillus cereus, pero nos dejaría fuera lo que hablara de food o que estuviera combinada la palabra Bacillus cereus y food. Entonces, esos son los operadores booleanos, los más comunes. Y otra de las características principales para la búsqueda de información, pues es la base de datos que nosotros vamos a ocupar. Aquí les pongo tres que tienen una cantidad importante de artículos indexados y arbitrados, porque pues también es importante definir la calidad de la información científica que nosotros ocupamos para llevar a cabo nuestro protocolo de investigación, nuestra revisión sistemática o sistémica. Por un lado tenemos a PubMed. Cuando nosotros entramos a PubMed, pues lo primero que nos aparece es esto.
En el recuadro nosotros agregamos la palabra clave Bacillus cereus y pues nos da un total de 10.496 artículos. Como les decía, si nosotros le agregamos an, le podemos agregar una segunda palabra clave que nos va a acotar a los artículos que, aparte de Bacillus cereus, digan en el mismo contexto la palabra food. Es por eso que se nos reduce a 3.335. Sin embargo, si nosotros le decimos que nos busque, por un lado, todos los que digan Bacillus cereus, por otro lado, todos los que nos digan food, y por otro lado, todos los combinados, la n pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, si le agregamos la palabra or, nos damos cuenta que pues sí, se va hasta el millón de artículos, ¿no? Ahora, si queremos que nos hable de Bacillus cereus, pero que no sean en comida, porque también Bacillus cereus está asociado a infecciones clínicas, le podemos agregar la palabra no. Y pues nos da 7.161 resultados. Eso es por un lado, si trabajamos con PubMed y solamente la parte de palabras clave y operadores booleanos. Ahora, si seguimos con nuestras bases de datos, la siguiente que les comparto es Redalit. Aquí está Redalit. Igual, nosotros le agregamos Bacillus cereus and food. Y pues la cantidad de artículos que nos dice, que son 4. También si nosotros cambiamos and por or, la cantidad de artículos que nos dice que siguen siendo 4. Y si lo cambiamos por not, la cantidad de artículos siguen siendo 4, ¿no? Esa es una base de datos más pequeña, es por eso que también nos da una menor cantidad de información. Y otra de las bases de datos muy grande que nosotros tenemos es la de Science, que es la misma que trabaja el Cerveris Scopus. Es una SOL, que es la que tenemos a continuación. Igual nosotros le agregamos Bacillus cereus, el operador AND y la otra palabra que es food. Y la cantidad de artículos que nos da son 15.069. Si le colocamos OR, probablemente aumente, nos da más de 1.000.000 de resultados y vuelve a disminuir cuando nosotros lo acortemos con no, que nos baja a 13.000 resultados. Y de esta manera nosotros vemos cómo se manejan o cómo funcionan las tres bases de datos. Entonces regresamos a nuestra presentación de bases de datos y continuamos. Entonces ya establecimos nuestros criterios de búsqueda de información. Por ejemplo, aquí les presento otro ejemplo. Ellos, para palabras clave, tienen Chagas disease, Trypanosoma cruzi, unidades discretas de tipificación o DTU, Minexon, Triatomino vector, Domestic cycle, Sylvatic cycle, Anamérica. Los operadores que ocupan es of, is, and. Las bases de datos que ocupan es PubMed, Cielo, es Google Academic. En el caso de Cielo, hay diferencias con Redalit. En el impacto, las dos son de Latinoamérica. Hay diferencias entre una y otra. Y el problema de Google Académico es que no necesariamente son revistas arbitradas, sino que también nos da ponencias en congresos y nos da otro tipo de información. Entonces se dispersa muchas veces la información. Y es por eso que no lo ocupamos o ocupamos otras que sean de carácter internacional y netamente de investigación científica.
o dependiendo del tipo de publicaciones, tipo de fuente que nosotros queramos definir. Ya habíamos hecho el ejemplo, por ejemplo, aquí se ocupan dos palabras clave en PubMed, que es Chagas disease, Trypanosoma cruzi, y el operador AND nos da una cantidad de resultados de alrededor de 10.000. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos la palabra clave? Pues nos dice que las palabras clave o keyword son el primer filtro de búsqueda y su uso definirá la cantidad de resultados, porque al momento que yo cambio la palabra clave, paso de 10.000 resultados a 193 resultados. Entonces es importante el empleo y la combinación de palabras clave. En muchas ocasiones el mesh nos ayuda pues, a definir cuál podría ser la combinación ideal. También es importante definir que los resultados no solamente dependen del uso de palabras clave y de operadores, sino que también depende de bases de datos. Por ejemplo, con las mismas palabras clave que tenemos aquí, que es Chagas disease, Trypanosoma cruzi, aquí nos da 10.000 y en este caso nos da 1.365. Y lo único que hicimos fue cambiar de base de datos. Aquí está el resumen, 10.000 contra 1.365. Es probable que tengamos una duplicidad de resultados, que muchos de los artículos que están aquí estén aquí. Bueno, es más común al revés, que la mayoría de los que están aquí puede que estén aquí. Sin embargo, una característica importante es que PubMed, no todos los artículos se indexan o se arbitran en esta base de datos. Muchos no alcanzan a llegar aquí y solamente se quedan aquí. Pero es importante hacer la búsqueda en ambos lados porque, por ejemplo, si trabajamos con enfermedades que son asociadas al continente latinoamericano, pues información importante la podemos encontrar en esta base de datos y que no lleguen hasta esta base de datos que se considera como internacional. Otros filtros de búsqueda que nosotros podemos agregar en nuestra investigación, independientemente cuál sea, pues es el año de publicación y el idioma. Por ejemplo, aquí tenemos una revisión sistemática en la que ellas tratan de buscar todos los resultados parasitológicos o todas las parasitosis intestinales en México durante un periodo de 30 años y conservando que sean en idioma inglés. En el caso de la guía de protocolos de investigación, se establece que sean 5 años previos a la elaboración. Estamos en 2021, entonces sería 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016, y que el 80% sea en idioma inglés. En el caso de la guía, nos establece que sean alrededor de 30 referencias. Estaríamos hablando que 24 son en inglés y que 6 son en español. En ese sentido, muchos estudiantes me han comentado, es que doctor, tengo 8 artículos en español que son indispensables porque pues son de mi grupo de trabajo, son de mi director de tesis y él cree importante meterlos, ¿no? Pero si los meto, se pierde ya no cumplo con la cantidad de artículos en español y en inglés. Le digo, pues fácil, nada más en lugar de presentarme una N de 30, pues me presentas una de 40, ¿no? Si es una de 40, el 80% son 32 y el 20% son los 8 que tienes en español. Lo único que tienes que hacer es buscar más en inglés para que la proporción se siga manteniendo. Por otro lado, cuando hacemos una revisión sistemática, una revisión sistémica, que ya vimos en clase algunas diferencias entre una y otra, se incluyen hasta 10 años de publicación. También es importante que además del año de publicación del idioma, podamos buscar en los títulos y en los abstracts pequeñas frases cortas o metodologías en particular o tipos de estudios que nos interesen. Por ejemplo, si yo voy a determinar prevalencia de tal cosa, pues voy a buscar que en los títulos o en los abstracts se hable de prevalencia. Si yo voy a hacer la determinación de tal cosa por PCR en tiempo real,
pues yo debería de buscar que en las metodologías que en el Abstract, la metodología que aparezca pues sea PCR en tiempo real. Por ejemplo, aquí ya se establecen criterios de búsqueda, que son métodos de asepsia dirigidos contra MRSA en ambientes hospitalarios. Obviamente esta no es una palabra clave porque está demasiado amplia. Por otro lado, otro criterio de búsqueda es métodos de asepsia contra MRSA. Otro criterio de búsqueda es métodos de asepsia que utilicen la clorhexidina contra MRSA en ambientes hospitalarios. Obviamente ninguno es palabra clave porque son demasiado amplios, pero probablemente esto nosotros lo podamos identificar ya sea en el título o ya sea cuando leamos los abstracts. Aquí, por ejemplo, las palabras claves serían asepsia, serían MRSA, sería clorhexidina. Ahora, ya que tenemos esta información, pues vamos a aplicarla a nuestras diferentes bases de datos. Vamos a empezar, vamos a regresar a PubMed. El que mayor información nos da, pues si lo sería es OrFood. Bueno, primero le damos. Nos da 1.000.000. Recordamos que debe ser para protocolo de investigación 2016, para una revisión 2010. Le vamos a dar 2016. Listo, pasamos de 1.000.000 a 385.000 resultados. Es importante que para las revisiones sistemáticas es un hecho que tienen que estar libres. Para los protocolos de investigación no necesariamente, se pueden buscar otras bases de datos o se puede acceder a estas bases de datos de forma institucional. Muchas veces las instituciones tienen convenios con PubMed para liberar una mayor cantidad de artículos, ¿no? Entonces le damos que sean de acceso libre. El acceso libre va a cambiar muchas veces también de dónde estemos conectados. Por ejemplo, con este criterio de acceso libre, disminuimos hasta 171 resultados. Ya aplicamos varios filtros, aplicamos un operador booleano, ponemos una segunda palabra clave, tenemos el rango de los años que sean de acceso libre. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de las revisiones sistémicas o sistemáticas, no nos basamos en otras revisiones, sino que nos basamos en artículos originales. Aquí sí que seguiríamos trabajando con los mismos. Y en el caso de los protocolos de investigación, una parte medular de nuestros marcos teóricos, pues son las revisiones narrativas o sistémicas. Así que le ponemos el filtro, nos quedamos con 19.406 resultados, aplicando un filtro más, ¿no? Y que lo mismo los datos de publicación, que es lo mismo que ya tenemos agrupado aquí. Entonces de esa manera trabajamos con PubMed. También, ojo, cuando terminamos de realizar la búsqueda y vamos a iniciar de nuevo, es importante limpiar todos los filtros porque si no después agregan otras cosas y es de doctor, ya no me da información porque no me da información. Pues ya no les da información porque tienen todos los filtros aplicados, ¿no? Entonces los quitamos y pues regresamos al 1.000.000 de artículos. Si nos vamos con Redalit, también estos días que estuve trabajando con Redalit para hacer esta presentación, nos damos cuenta que independientemente de lo que ocupáramos, siempre nos salían 4 artículos. Es porque aparentemente tiene un bug. Es como si tuviera filtros aplicados. Entonces le damos de este lado en aplicar filtros, aun cuando no tengamos seleccionado ninguno. Y nos vamos a ver que ya no van a aparecer estos 4, ¿no? Sino que nos va a dar la búsqueda real. Y la búsqueda real son 28.294 artículos, ¿no? Ahora es importante, como ya les había dicho, que nos quedemos con 2016, nos quedemos con 2017, 2018, 2019. Ya no hay más allá de 2019. Que el idioma nos quedamos con los que están en inglés.
No importa el país y no importa la disciplina. Teníamos 28,000. Vamos a ver con cuántos nos quedamos. Y ya nos quedamos con 3,878 artículos utilizando Bacillus cereus or food en lo que es la página de Redalytics. Por otro lado, las páginas, cada base de datos, unas son más potentes que otras, o algunos nos dan una mayor cantidad de criterios de búsqueda. Vamos a Science, entonces le ponemos Bacillus cereus or food, nos da más de 1,000,000 de resultados. En el caso de los años, nunca he entendido por qué sale 2022, pero bueno, sale 2022. Vamos a ver que nos da la información de 2020. Baja considerablemente a 137 resultados. Que nos dé 2019, va a volver a subir, sube a 255. 2018 vuelve a subir a 366. 2017 vuelve a subir a 467 y 2016 que nos aventaría hasta 565,000. Si revisamos es un poco más amplia que la de PubMed. Uno de los principales problemas aquí es que no todos los artículos están disponibles. Este está disponible, pero por ejemplo este no. Otros criterios de búsqueda, una de las características importantes que nos da aquí este Science es que le podemos dar, por ejemplo, les había dicho que para marco teórico ocupamos muchos artículos de revisión, nos dejan 53,000. Por ejemplo, para revisiones sistemáticas, ocupamos artículos originales o fuentes primarias, que nos da 439,000, pero tendremos que quitar las revisiones, nos da 385,000. Entonces dejamos revisiones, 439, quitamos artículos originales, nos quedamos con los 53,000, y son de las informaciones que podemos tener. Y por ejemplo, aquí nos dice incluso el journal que nosotros queramos que busque, o las áreas que nosotros queramos que busque. Y por último, pues, le podemos limpiar todos los filtros. Aquí le damos, por ejemplo, en este. Y, por ejemplo, tenemos nuestro título. La mayoría de revistas del Sevier, perdón, o de Science, nos da highlights, que es los puntos clave de este artículo, que nos pueden servir como criterios de búsqueda, que los que hemos establecido anteriormente, y pues nos da el abstract, ¿no? Que nosotros lo podemos pues leer y ver si nos interesa, con las keywords con las que apareció, por ejemplo, que sería Bacillus, o por la cual nos lo mandó, y pues ya le damos, si nos interesa, pues descargar el artículo si queremos hacer una revisión completa de la información que en este caso pues nos interesa. De esta manera pues nosotros aprendimos a aplicar diferentes filtros y ver cómo se mueve pues la cantidad de información disponible, y de la cual nosotros en base a estos últimos criterios pues vamos a decidir leer como artículos completos. Y bueno, por mi parte sería todo de esta presentación. Quedamos a la espera de las dudas.